Qué interesante y maravilloso es conocer el origen de nuestras festividades, de nuestras fiestas populares, y precisamente por eso hoy quiero hablarte de el origen de las posadas. Pero para que entiendas ampliamente la ocurrencia que tuvo Fray Diego de Soria, un religioso agustino, tenemos que hablar de otros puntos. Vamos a comenzar primero hablando de la importancia del sol. ¿Te imaginas qué pasaría si un día el sol ya no iluminara? Si un día el sol ya no nos diera su calor, evidentemente todo sería obscuridad, frío, la tierra no nos daría cosechas. Por esta razón, todas las culturas, todas absolutamente, le dieron culto al sol en un determinado momento, le pusieron algún nombre, y esto sucedió no solamente en Roma, en nuestras tierras, sino en muchos otros lugares. El nacimiento del sol se veía entonces como algo maravilloso, y no solamente me refiero a cuando el sol va levantándose en la mañana, que parece precisamente que va naciendo, porque en el ocaso es cuando parece que va muriendo, sino porque también tenemos distintas estaciones durante el año, y los observadores de aquel tiempo, que lo tenían que observar para calcular el tiempo de cosechas, el tiempo de frío, el tiempo de siembra, se dieron cuenta que en lo que conocemos ahora como el solsticio de invierno, el sol parecía triunfar. ¿Por qué? Porque tú sabes que en el verano las cosas son distintas. A partir del verano, ¿qué pasa con los días? Los días empiezan a ser más cortos, más cortos, más cortos, más cortos, y las noches más largas, más largas, más largas. La última noche, entonces ellos calcularon la última noche más larga, más oscura, calcularon que iba entre el 20 y el 25 de diciembre. De hecho, el solsticio actualmente se considera que se realiza entre el 20 y 23 de diciembre, pero como los datos no eran tan exactos, entonces pensaban que el nacimiento del sol, el solsticio de invierno, se llevaba a cabo entre el 20 y el 25-26 de diciembre. Precisamente a ese tiempo del solsticio de invierno le dieron la importancia de la festividad, es decir, festejar en ese tiempo el nacimiento del sol. Voy a Roma ahora en concreto. En Roma, en el Imperio Romano, celebraban el sol invicto en este tiempo del solsticio, que significaba, aunque la noche parecía que iba a vencer al sol, el sol venció. Bien, los primeros cristianos tomaron provecho de esta festividad. Recuerda que los primeros cristianos, y cambio de tema en este momento para unirlo a lo que estamos viendo, los primeros cristianos, la principal fiesta que celebraron, y durante mucho tiempo, hasta el siglo IV, fue la Pascua, la resurrección de Cristo, porque es de hecho lo más importante para el cristiano. Y hacia el siglo IV ya tuvieron la idea de celebrar también el nacimiento de Cristo. Dijeron, bueno, celebramos que Cristo resucita cada año y cada domingo, porque cada domingo celebramos la Pascua. Pero, ¿por qué no agradecerle también a Dios que un día Cristo vino al mundo, que se encarnó en María Santísima y que ella lo dio a luz, que el Salvador comenzó su vida terrena? Lamentablemente, para ese tiempo ya no acordaba nadie, ya nadie se acordaba, ya no había ningún testigo del momento en que había nacido Cristo. Y si bien el Evangelio de San Lucas nos habla de el tiempo del César Augusto, pues nos habla de la época, pero no del día, ni del mes, ni de la hora. Entonces los cristianos dijeron, bueno, además como en algunas partes nos están persiguiendo y no podemos celebrar abiertamente nuestras misas, nuestras fiestas, vamos a ocupar la fiesta pagana de los romanos para cristianizarla. Ellos van a ver que estamos celebrando y van a pensar que estamos celebrando al Dios Sol, pero en el fondo vamos a estar celebrando a Cristo, que es el verdadero sol de la humanidad, porque Él dijo, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas. Cristo es el sol sin ocaso, y entonces así es como comenzaron a celebrar la fiesta de la Navidad
el 25 de diciembre en relación al solsticio. Bien, hasta aquí dejamos el sol invicto. Vamos ahora a nuestras tierras. En nuestras tierras tuvimos la evangelización gracias a varios grupos de misioneros. Los primeros que llegaron fueron los franciscanos, después llegarían los dominicos, después los agustinos y otros grupos más. Los agustinos llegaron a nuestras tierras en 1533 y para 1539 un grupo de ellos se instaló muy cerca de las pirámides de Teotihuacán, en un lugar que se llama Acolman y que todavía tú puedes visitar porque el convento se ha convertido en museo. Pues bien, en ese lugar, Diego de Soria, un religioso agustino, vio que los indígenas celebraban las fiestas de Panquetzalitzli, una palabra náhuatl que significa el levantamiento de banderas. Diego de Soria puso atención y dijo, a ver, celebran esta fiesta por la noche. ¿Qué es lo que celebran? El nacimiento de Huitzilopochtli. ¿Quién es Huitzilopochtli? El sol. Ah, caray. Están celebrando por la noche el nacimiento del sol, pero no solamente con un día, sino como que se van preparando con varios días para esta fiesta. ¿Y qué tienen en la fiesta? Antorchas, cantos, danzas, procesiones. Y Diego de Soria dijo, voy a hacer lo mismo que hicieron los primeros cristianos. Voy a utilizar estas fiestas paganas para convertirlas en fiestas cristianas y aprovecharlas como una evangelización. Decirle a estos indígenas que qué bueno que den culto al sol, que qué bueno que estén contentos, que hay algo que hace que la tierra germine. Pero ¿quién es el verdadero Dios? Pues vamos a hablar de Jesucristo. Sin embargo, tuvo una ocurrencia que podía haberle ocasionado un problema grave, por lo siguiente. Él pensó en tener 9 misas, en lugar de lo que hacían los indígenas, pero por la noche. Y en aquel tiempo solamente estaban permitidas por la liturgia la misa nocturna de la Navidad y la misa nocturna de la Pascua. Todas las demás misas se tenían que celebrar siempre por la mañana y antes de las 12 del día cuando mucho. Por lo que para poder hacer esto, Diego de Soria le escribió al Papa Sixto V pidiéndole permiso para celebrar estas misas, explicándole el porqué. Y el Papa, buena onda, le respondió que sí y le dio estas misas como aguinaldo. Es decir, aguinaldo es la palabra que se utiliza para hablar de regalo. Y el religioso empezó a realizar estas misas, atrajo a los indígenas, se repartieron antorchas, se hicieron procesiones, hubo cantos, hubo repartición de fruta, pero todo comenzaba con la misa. Y en la misa se hablaba quién es Jesucristo, quién es su madre, quién es José, por qué estuvieron de peregrinos, a dónde peregrinaron, en fin. Y precisamente por eso se les empezó a llamar posadas. Una vez terminada la misa, salían al exterior o al atrio, hacían el caminar para unirse espiritualmente con María, cantando las letanías en honor de la Santísima Trinidad, de Cristo y de María Santísima. Y una vez que habían hecho el recorrido, por cierto, con antorchas y con algo que les gustaba mucho a los indígenas, la pólvora, las lucecitas de Bengala, que eran como estrellitas mágicas que bajaban a la tierra y que tenían en sus manos como un regalo de Dios, pues llegaban a la puerta del convento y empezaban a pedir posada, se les negaba, volvían a pedir lo que conocemos nosotros como la petición de posada. Después se añadió un canto y por supuesto al entrar ya venía la repartición de frutas y de otras golosinas que a los indígenas les gustaron mucho. Poco a poquito estas cosas fueron cambiando o bien también esparciéndose por distintos lugares. En otros lugares donde había religiosos, aunque no fueran agustinos, se empezó a tener esta tradición y donde no había religiosos, ¿qué crees? Pues no había misa y se cambiaba por el rosario, quizás no completo, quizás únicamente con los 3 primeros misterios gozosos,
la anunciación, la visitación y el nacimiento. Y hasta ahí se quedaban. Se leía algún fragmento de San Lucas, del capítulo 2, versículos del 1 al 7, donde se nos habla precisamente del traslado de la Virgen María y San José hasta Belén. Y posteriormente vino también otro elemento que se quedó en las posadas, que fueron las piñatas. Bien, ese fue el esquema que conformó las posadas. Solsticio de invierno, 25 de diciembre. Fray Diego de Soria, agustino, en el convento de Acolman, hacia 1539. Petición al Papa Sixto IV, aceptación de la petición, y entonces utilizar los elementos prehispánicos para cristianizarlos y de esta manera convertirlo en lo que nosotros conocemos como las posadas. Y en este tiempo, lamentablemente, mucha gente, al desconocer el origen de estas posadas, pues simplemente las ha convertido en una fiesta donde hay baile. Y yo creo que no es malo el baile, la convivencia, pero hay que regresar un poquito a esta preparación que nos permite llegar a la Navidad con una mente y un corazón bien dispuestos. Y sobre todo tomar en cuenta que en nuestros días hay muchos peregrinos que están buscando posada en nuestro corazón. Ojalá que a esa gente que ves en la calle con frío, con hambre, no solamente en este tiempo, sino siempre, tú puedas decir, veo en ellos el rostro de la Virgen María y de San José, y no les voy a decir, aquí no es mesón, sigan adelante, como dice el canto, sino por el contrario, abrirles el corazón para que puedan entrar a tu corazón y recibir alimento, quizás algo para cubrirse, y que ellos sean los peregrinos que te ayuden a sentir más cerca la Navidad. Y a propósito de esto, pues en las posadas no pueden faltar los peregrinos que se fueron haciendo de barro y de cerámica, y hasta nuestros días, pues ya mira, hasta de otros países, de otras latitudes del oriente, llegan estas imágenes de los peregrinos de José llevando a María sentada al lomo de burro, él con su bastón de caminante para indicar que van buscando posada, y María tocándose su vientre diciendo, aquí viene el Salvador del mundo. Pues yo te invito a que vivas las posadas con gusto, con cariño, que hagas que otros niños, como cuando tú y yo éramos niños, sientan la alegría de romper la piñata, de recibir el aguinaldo, de cantar la letanía, de tener con cuidado esta velita que indica que Cristo es el Salvador del mundo. Si te gustó este video, pues dale like, y si quieres que te reciba, si quieres recibirlos automáticamente cada vez que los voy subiendo, pues suscríbete aquí donde dice la opción suscribirse, y de esta manera estaremos en contacto. Seguimos en comunicación en este canal. Que Dios te bendiga.